Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Por favor, quiero mascarilla 19. Sí, claro, por supuesto. Pide en farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa sobre igualdad de género, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por el Gobierno de Canarias. En esta tarde de hoy hablaremos sobre la igualdad laboral y para ello contamos con Esther Ramírez Gallardo, responsable de Igualdad y Diversidad de la Confederación Sindical Independiente FETICO. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros por invitarme otra vez. Bueno, la igualdad laboral es algo que aún sigue estando en nuestro país y bueno, esta desigualdad, se da pues a raíz de una serie de factores que todavía en determinadas empresas en España pues se sigue dando. Primero me gustaría centrarme en uno de los factores, que es la brecha salarial, y preguntarle si todavía aún a día de hoy en España sigue existiendo la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pues sí, lamentablemente sigue existiendo esa brecha salarial. Concretamente en nuestro país está en torno al 20%. Esto significa que las mujeres de media cobramos un 20% menos que la media de salarios de los hombres. Así a priori parece, no es que parezca, es una cifra contundente, o sea, es un titular llamativo que debería alarmarnos, ¿no? Sin embargo, yo creo que con este tema no hay que quedarse en el titular, porque parece que es un porcentaje muy alto a priori, pero hace falta bajarlo un poco a la realidad, que es lo que hacemos desde la Confederación Sindical Independiente en FETICO. Lo que tratamos es de bajar esta cifra a la realidad en las empresas. Nosotros trabajamos esas cifras, esas desigualdades a través de los convenios colectivos que negociamos y los planes de igualdad que tratamos. Creemos que esta es al final la única manera de confinar el problema, ¿no? Como si se tratara de un virus, es actuar a nivel local para ir sumando e impactar en esa cifra que a priori pues efectivamente sí que es muy grande. Y entendemos que esta brecha salarial, vamos a un poco explicar en qué consiste. Esta brecha salarial, que dice la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, ¿sería con respecto al mismo puesto o en general? Pues es que depende, porque a priori cuando se inicia una relación laboral, a priori el salario base siempre debe ser el mismo. Es decir, entras en una empresa y a priori el salario base no se puede hacer una diferenciación entre mujeres y hombres. Donde vamos encontrando esa brecha salarial no es en ese momento inicial, sino con el paso del tiempo. Y además suele estar en otros factores retributivos, otro tipo de complementos, que es donde se va ampliando esa brecha. Por ejemplo, hay determinados complementos donde para la mujer, por la situación laboral y social que ocupa, es más difícil que acceda. Por ejemplo, los complementos de nocturnidad, pues teniendo en cuenta que las mujeres nos seguimos haciendo cargo de la vida familiar y tenemos unos horarios que no nos permiten ampliar hasta esas horas, es más difícil que podamos cobrar ese tipo de complementos, ¿no? Ahora es muy importante, a raíz de las novedades del Real Decreto que inciden directamente en las normativas de los planes de igualdad, que se hable de trabajo de igual valor, porque a priori parece que trabajamos en lo mismo, pero los conceptos retributivos se diferencian, ¿vale? Hay diferentes tipos de complementos y ahí es donde se va agrandando esa brecha y donde se va agrandando además a lo largo del tiempo.
¿Y cuáles son las causas por las que se da esta brecha salarial? Bueno, al final la brecha salarial es una de las consecuencias históricas de la desigualdad social que vivimos mujeres y hombres. No hemos sido nunca iguales, lamentablemente, aspiramos a eso, pero la historia lo que nos lleva es que bueno, la mujer siempre ha estado históricamente más relegada a un plano privado, un plano más centrado en los cuidados, en hacerse cargo de la familia. Sin embargo, pues el hombre de siempre ha sido quien ha adoptado ese protagonismo en la vida pública, ha sido pues quien ha traído ese dinero a casa, quien ha tenido un poco el privilegio de pues crear trabajo y trabajarlo, ¿no? Al final pues todo eso nos pasa factura, llegamos tarde y lo que pretendemos es equilibrar esa balanza. La brecha salarial la vemos, por ejemplo, o sea, uno de los indicativos es, por ejemplo, en el alto índice de parcialidad que sufrimos las mujeres, precisamente por eso, porque todavía seguimos haciéndonos cargo de esas labores más domésticas, de esos cuidados. También estamos en sectores más precarizados o menor remunerados o incluso menor valorados por la sociedad, como es el caso de los cuidados. Ahora hemos visto a raíz de la crisis sanitaria que el valor que tienen los cuidados, ¿no? Lo hemos visto en todos los sectores y ha sido precisamente a raíz de esto donde se ha colocado a la mujer en la primera línea para hacer frente a la pandemia. Bueno, dice que históricamente, como todo el mundo sabemos, las mujeres pues estaban en casa y los hombres trabajando. Claro, esa manera de organizar la sociedad es lo que hace que ahora pues igualar los salarios para eliminar esta brecha salarial, pues para muchos sea un problema. ¿Cuáles son los costos y los beneficios de igualar el salario, de eliminar esta brecha salarial? Claro, es que estamos hablando de erradicar una desigualdad retributiva entre mujeres y hombres. Al final el coste venimos pagándolo las mujeres, históricamente somos nosotras quienes sufrimos esa desigualdad. No podemos hablar de costes cuando hablamos de esto, sería como mercantilizar la igualdad. Es una cuestión de justicia social, no podemos permitir que las empresas saquen la calculadora y empiecen a valorar si es rentable o no es rentable algo que ya digo, es de justicia social, es algo que nos afecta a todos. Al final el coste será el que tenga que ser, cueste lo que cueste, tenemos que llegar a esa igualdad retributiva, que es lo que va a hacer que el beneficio al final va a ser social, nos convertirá en una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria. Y también pues que yo entiendo que como cualquier persona, las mujeres cuando vean que se hace justicia y que obtienen el resultado que se merecen, pues también pondrán más de su parte, que no estoy diciendo que no, pero sabes que es una manera de motivación también por parte de las empresas. Yo creo que es parte de todos. Ahí los sindicatos nosotros tenemos un papel muy importante. Ahí somos al final la herramienta o el eje vertebrador para que todas estas políticas que se implementan se cumplan, ¿no? Porque es verdad que tenemos muchas políticas para que esa realidad efectiva entre mujeres y hombres se lleve a cabo, pero no siempre se cumple. A mí siempre me ha sorprendido que solo el 25% de las empresas obligadas a tener planes de igualdad firmados, o sea, solo lo tienen un 25%, perdón. Y esto es algo que bueno, yo creo que también ha sido asignatura pendiente de los grandes sindicatos, sí, y en lo que nosotros pues siempre hemos estado muy pendientes. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber negociado y firmado todos los planes de igualdad en todas las empresas en las que FETICO tiene representación. Esto es muy importante porque al final es darle herramientas a la sociedad y en este caso herramientas a las empresas, presionar muchas veces para que eso se lleve a cabo y desde abajo, como decía antes, conseguir esa igualdad real y efectiva. Me gustaría ahora hablar y centrarme en la educación y la formación, porque esto al final afecta también directamente a luego la parte laboral, al mercado laboral. Se dice que existe una diferencia en la formación y en la educación entre hombres y mujeres, ¿es cierto? Es cierto, yo lo veo a diario totalmente, es una realidad y para mí es una triste realidad. No se educa igual a los niños que a las niñas, no recibimos la misma educación.
lamentablemente los roles de género están ahí y dejan mucha huella, porque al final nosotros todos hemos crecido escuchando frases del tipo, pues los niños no lloran, eso es cosa de niñas, o a los niños se les dan mejor los números y a las niñas pues se les da mejor la literatura, el arte, labores como más creativas, ¿no? Y al final este tipo de mensajes que recibimos desde que somos muy pequeños, que tampoco hay que irse a ningún sitio a buscarlo, basta con encender la televisión y ver por dónde van los anuncios de juguetes. Ahí se puede ver como todos los juegos o juguetes relacionados con la acción, para mí lo más divertido, con incluso deportes y demás, está protagonizado por niños, para niños, además se utilizan determinados colores, el azul, el verde. Sin embargo, los juegos de los cuidados, los que tienen que ver con las muñecas, con la parte más creativa, tienen siempre esos tonos pastel, esos rosas, siempre protagonizados por niñas para niñas. Al final, todos esos mensajes que desde pequeñito nos están lanzando nos marcan, nos condicionan, porque al final las generaciones crecen pensando que hay cosas de niñas y cosas de niños. Y esto es un error, porque afecta a nuestra visión del mundo, afecta a nuestro desarrollo como personas y nos condiciona también incluso a la hora de tomar decisiones. En España, por ejemplo, las mujeres seguimos representando un porcentaje ínfimo en las carreras técnicas. Y no es que a las mujeres no nos interesen las carreras técnicas, es que el condicionamiento que hay detrás es muy grande. Por eso es tan importante educar sin roles de género, simplemente lanzando mensajes de no hay cosas de niños, no hay cosas de niñas, no hay trabajos para hombres, no hay trabajos para mujeres, el mundo no está así de polarizado. Lamentablemente lo está. Pero, perdona que le corte, ¿hasta qué punto cree que nos marca? Porque yo creo que, o sea, personalmente ahora la sociedad, aunque sí los mensajes o la publicidad nos puede decir eso, creo que la mentalidad un poco ha cambiado, por lo menos de las nuevas generaciones, ¿no? De si a mí me gusta esto y ya está, o sea, ¿no? Total, sí, no quiero ser yo la pesimista, yo soy consciente de que hemos vivido un avance enorme. La realidad ahora mismo, la actualidad no tiene nada que ver a la de hace 80, a la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, nada que ver. Probablemente nuestros abuelos, pues nuestras abuelas no trabajaran, se quedaban en casa y esos roles están mucho más marcados. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, desde luego, pero seguimos recibiendo esos mensajes. Al final la publicidad no deja de ser el reflejo de una sociedad. La publicidad suele ser conservadora, suele conservar esos valores que a la sociedad le cuesta más cambiar. Yo creo que sí que decidimos con mucha libertad, pero en este tema además siempre me acuerdo de una autora que me gusta muchísimo, que siempre recomiendo, una filósofa y feminista, se llama Ana de Miguel, en un libro que se llama Neoliberalismo sexual y que habla justo de esto, de el falso mito de la libre elección. Parece que como ya vivimos en una sociedad donde tenemos una constitución que equipara los derechos y las obligaciones de mujeres y hombres, ya está la batalla ganada. Y muchas veces que me encuentro con empresas que me dicen, no, pero si aquí, pero hombres y mujeres somos iguales, ¿de qué os quejáis? Claro, es que una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es la realidad hacia la que hay que seguir tirando. ¿Hasta qué punto decidimos con libertad, sin tener tan presentes esos condicionamientos que muchas veces forman parte de un sesgo inconsciente que hasta que no somos conscientes no podemos cambiar? Como decía al principio, bueno, ahí existe una serie de factores por los que se da esta desigualdad laboral. Otro de ellos, que a lo mejor es algo más indirecto, es la conciliación laboral. ¿La conciliación laboral en qué sentido? Se ha demostrado que hay muchísimas mujeres que la conciliación laboral la manejan perfectamente, trabajan y luego pues se dedican a sus hijos y cuidan a sus hijos, pero luego existen otros casos, y además en este programa se ha visto y se ha sido testigo de este tipo de casos, en el que pues la mujer, o sea, el jefe o la jefa, le hace elegir entre ser madre o profesional, y ahí viene el problema. ¿Qué opina sobre esto? Pues yo aquí voy a ser más optimista. Yo creo que esta realidad es cada vez pues más cambiante a mejor, en el sentido de que no se vive tanto, pues como antes hablábamos de abuelos o padres, ¿no? Creo que ahora mismo es más una minoría. El reto está en esa conciliación, en
en ese balance entre la vida profesional y la vida familiar. Eso es hablar al final de conciliación. El reto está ahí. El problema es ese bagaje que seguimos arrastrando las mujeres, donde para que eso sea posible, pues hay una parte que tengas que sacrificar, pues ya sea tu carrera profesional o incluso salario, adaptando o reduciéndote la jornada. Es bastante complicado. Aún así creo que estamos mejor, mucho mejor que antes, pero sí es el reto. Y para hablar de conciliación también hay que hablar de corresponsabilidad. No puede ser que todo ese peso, que al final es un doble peso, el trabajo y luego el trabajo no remunerado, que es el que empieza cuando vuelves a casa, ¿no? No puede ser que siempre recaiga sobre la mujer. Hablar de corresponsabilidad es un reparto más o menos equitativo entre esas labores de cuidados, de atención a la casa, la vida personal, que se deberían repartir en general si hablamos de pareja. Totalmente de acuerdo. Y en este tipo de casos, el que digo que les hacen elegir entre una u otra cosa, ¿cómo podríamos solucionar este problema? Yo creo que a la conciliación hay que darle una vuelta, en el sentido de, cuando hablamos de conciliación y en las empresas, se habla fundamentalmente de reducciones y de adaptaciones de jornada, ¿no? Que es al final un parche, porque al final reducirte la jornada para atender a los cuidados de un menor, la mayoría de los casos, aumenta la brecha salarial. Es uno de los factores que aumentan esa brecha salarial y además estanca y condiciona el desarrollo profesional de las mujeres, que ven como están en determinados turnos durante determinadas horas y es muy difícil que puedan seguir desarrollándose dentro de una empresa. Para las empresas es relativamente fácil, porque un turno de 8 a 3 y ya está. Y ya con eso, yo creo que la conciliación hay que reflexionar sobre estas medidas. Creo que hay que dar un paso más allá. Creo que deberíamos replantearnos incluso nuestros propios modelos productivos. Seguimos encajados en que hay que trabajar 8 horas, hay que ir a la oficina o al centro de trabajo y no salimos de ahí. Yo creo que podríamos un poco reinventarnos y es verdad que las empresas tienen una serie de necesidades y las personas trabajadoras tienen otras, ¿no? Y es labor también de los sindicatos mediar para que se llegue a un punto intermedio, pero creo que también es labor de la sociedad reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Hablo, por ejemplo, de seguir fomentando el teletrabajo, que parece que fue nuevo cuando, con toda la crisis sanitaria y el primer estado de alarma, todo el mundo se volvió loco con el teletrabajo, que está bien, porque al final, hasta que no has visto una necesidad productiva, no has tenido que obligarte a replantearte ese modelo, pero que no caiga en el olvido. Hemos vuelto a las oficinas, hemos vuelto a pasar 8 horas y a tener reuniones, pues si pueden ser presenciales, mejor. Hablo también de una flexibilidad en la entrada y la salida. Pues probablemente sea mucho mejor, en vez de tener que reducirte la jornada y estar de 8 a 3, quizás sea más viable y no repercuta directamente en el salario, por ejemplo, tener un margen en la entrada para, pues no sé, si tienes que llevar a los niños al colegio, pues tener una flexibilidad en la entrada. Puedes entrar de 8 a 10, algo que sí que se está empezando a hacer en algunas empresas y en función de la hora a la que entras, pues luego adaptar también la salida. Yo creo que la conciliación debe pasar por esa revisión. No debemos quedarnos encajados en ABC, que al final está visto que es un parche y que repercute directamente en las mujeres, que somos quienes nos acogemos a esas medidas. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla con nosotros, a ver si de un par de años allá conseguimos todo lo que... conseguimos una igualdad laboral, ya está, lo único que pedimos. Esperemos que sí. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.